Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana, el que os habla el Reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más para tener nuestro oficio, para buscar al Señor, hacer nuestra liturgia vespertina y también seguir compartiendo nuestros estudios bíblicos. En esta noche, hermanos, vamos a plantear nuestra intención de oración para pedir que en estos tiempos convulsos, estos tiempos complicados, estos tiempos difíciles, puedan ser tiempos en los que la Iglesia pueda tener una respuesta y pueda tener un mensaje de esperanza. La Iglesia tenemos que ser, hermanos y hermanas, el pueblo de la esperanza. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Así que nuestra meta, nuestro fin, no está aquí, en la tierra. Nuestra meta y nuestro fin se encuentra en el reino de Dios y cerca de nuestro Padre Celestial. Así que, como decía Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y decía también, sorbida es la muerte en victoria. La muerte no es el fin. La muerte para nosotros, hermanos, es el inicio de la vida eterna con Dios. Así que, hermanos, en ese sentido, la Iglesia tenemos que ser el pueblo de la esperanza. Tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos alegría. Dios está con nosotros y a Él nos dirigimos. Así que en esta noche, hermanos, nuestra oración va a ser especialmente pidiendo por la Iglesia Universal para que podamos dar una respuesta en estos tiempos convulsos, en estos tiempos en los que se habla, por ejemplo, de que los jóvenes no son capaces de ver un horizonte, no son capaces de ver un futuro por lo que estamos viviendo, por las crisis, en concreto aquí en España. En otros países puede ser diferente, pero aquí en España ya son dos crisis enormes las que se están viviendo y en esta generación de jóvenes dos crisis les ha tocado vivir. Así que, hermanos, oremos en esta noche en este sentido. Padre, gracias por la oportunidad otra vez de podernos acercar a ti confiadamente para poder alabarte, adorarte, bendecirte, orar y para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que la Iglesia pueda dar una respuesta en este tiempo convulso y pueda dar un mensaje de esperanza a todas las personas que están desconsoladas, a todas las personas que están afligidas, a todas las personas que están en necesidad y a todas las personas que no pueden mirar más allá. Que la Iglesia se levante con un mensaje de esperanza, el mensaje de la resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, y así comenzamos en esta noche nuestro oficio vespertino, el primero de la semana. Recordar que el domingo para nosotros no es el último día, es el primero de la semana. Y comenzamos como cada día diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz, amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones. Abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 3 de nuestra liturgia que dice, ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto
y demos así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, aquí en la presencia de nuestro Dios omnipotente, venimos ahora con humildad y con un corazón contrito y de una manera obediente queremos confesar nuestros pecados a fin de obtener el perdón por su infinita bondad y misericordia. Oramos todos juntos diciendo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. En esta noche, hermanos, vamos a hacer la lectura de un salmo de una manera diferente, porque el salmo que vamos a leer, o sobre el que vamos a leer, mejor dicho, es el Salmo 119, que está considerado el salmo más largo de la Biblia. Es decir, que si yo leyera ahora entero todos los versículos del Salmo 119, pues realmente calculo que por lo menos tardaríamos unos 10 a 15 minutos mínimo o más. Yo lo que voy a hacer, como yo os he dicho y recomiendo poder tener una Biblia con letras grandes en casa para poderla leer con mucha comodidad y tranquilidad, yo siempre recomiendo que estemos subrayando la Biblia. Aquí está el Salmo 119, vosotros lo veis en la pantalla al revés de cómo se ve, pero aquí veis el 1, 1 y 9, y aquí va todo lo que es el Salmo 119. Todo lo que veis subrayado es, todos esos versículos, es simplemente tan sencillo como subrayar todos los versículos donde habla de la ley, o sea, de la Torá, o habla de la palabra, o habla de los testimonios, sobre todo cuando aparece el término palabra. Yo lo he subrayado y eso es lo que vamos a leer en esta noche. Vamos a tardar un poquito más, pero va a ser muy interesante ver todo lo que dice este salmo que se titula Excelencias de la ley de Dios. Recordar que ley en hebreo en realidad es Torá y significa los 5 primeros libros de la Biblia. Torá significa instrucción o enseñanza. Entonces diríamos excelencia de la enseñanza de Dios. Qué bonito queda, qué diferente queda, ¿verdad? Excelencia de la instrucción de Dios. Bueno, pues empezamos. Este salmo tiene una particularidad y es que está dividido en pequeñas porciones y cada porción comienza con una letra del alefato en hebreo. Entonces empieza con Aleph, luego viene Bet, Gimel, Dalet y así, hasta 22 letras que tiene el alefato hebreo. Bueno, pues voy a deciros, solamente vamos a leer en esta noche aquellos versículos que están subrayados y vais a ver qué curioso las cosas que dice. Y luego entenderemos por qué estoy leyendo esto. Dice así: bienaventurados, versículo 1, los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Luego hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado.
Mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque he esperado en tu palabra. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí hemos leído en el Salmo 119. Yo te animo a que lo leas completo cuando tengas tiempo. Ten en cuenta que estamos hablando que tiene nada más y nada menos que 176 versículos. O sea, estamos hablando que para leer el Salmo 119 tienes que reservar un ratito. Pero es tan importante las excelencias de la ley de Dios, las excelencias de la enseñanza de Dios. ¿Cuántas veces dice, esperé en tu palabra, guardé en tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra, he esperado en tu palabra? Y se repiten una y otra vez la experiencia del salmista de todo lo que ha sido bendecido a través de la palabra. Por eso el Salmo se llama así, las excelencias de la palabra del Señor. Y recordar que el último día comenzamos con la primera disciplina a la que llamamos la asimilación de la palabra. Así que leer el Salmo 119 nos pone en perspectiva de lo que estamos diciendo cuando hablamos de la lectura de la palabra del Señor. Ayer estuve en una reunión, había 4 jóvenes y los 4 tenían mucha hambre de la palabra del Señor. Y uno se da cuenta cómo la palabra, yo le decía a ellos, tú puedes leer el Quijote, que después de la Biblia es el libro traducido a más idiomas en la tierra, el Quijote. Pero tú lees el Quijote y la vida te va a seguir igual. Bueno, primero tienes que ser capaz de leer el Quijote, porque el Quijote yo lo tengo en mi casa en una edición especial y son 2 tomos, el tamaño del Quijote, una cosa así. O sea, que leerte el Quijote tienes que tener ganas de leer Quijote. Pero tú lees el Quijote y dices, bueno, me parece muy bien, entiendo la historia, el Quijote, Sancho, etcétera, etcétera. Los molinos, la mujer de la que él se enamora, que es una prostituta, etcétera. Bueno, algún día hablaremos del Quijote, el mensaje oculto que hay en el Quijote, porque el mensaje del Quijote oculto es el mensaje del Evangelio de la Gracia. Algún día compartiremos acerca de esto.
Pero tú lees ese libro y te quedas igual. Sin embargo, la palabra de Dios tiene algo muy especial. Es diferente a todos los demás libros. Tú vas a encontrar historias, enseñanzas, pensamientos, hasta vamos a decir, incluso podríamos decir hasta filosofía. Vas a encontrar de todo tipo de literatura. Vas a encontrar poesía, vas a encontrar proverbios, libros sapienciales, vas a encontrar de todo. La historia del cristianismo, los consejos de Pablo a las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le decía a estos chicos de la importancia de leer la Biblia hasta tal grado que si tú, incluso no entendiendo lo que estás leyendo, porque te imagino leyendo el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Mucha gente dice, voy a leer la Biblia y voy a empezar desde el principio hasta el final. Y empieza por Génesis. Pero cuando llega Levítico dice, no me estoy enterando de nada. Que si ofrenda de no sé qué, que si ofrenda de no sé cuánto, que ahora el sacerdote hace esto, que ahora hay que coger una vaca de color rojo, ¿dónde están las vacas de color rojo? Y ahora hay que coger la vaca y hacerle no sé qué, y tú dices, que si la fiesta de aquí, que si la fiesta de allí. Y mucha gente termina su plan de leer la Biblia cuando llega a Levítico. No es capaz de atravesar el libro de Levítico. Yo le decía a estos chicos, les decía, aunque no entiendas lo que estás leyendo, porque hay cosas que leemos y no entendemos, el mismo Pedro reconoció que algunas de las epístolas de Pablo no eran fáciles de entender, y era Pedro. Y con toda honestidad y humildad dijo, hay cosas en las epístolas de Pablo que no es fácil de entender. A veces la gente va diciendo por ahí, no, la Biblia es muy simple de entender. No, espérate, la Biblia no es tan simple de entender. Hay partes de la Biblia profundas, de misterios, complicadas, a veces hasta parecieran contradictorias o erróneas. Pero aunque no entendamos nada, el poder espiritual de la palabra de Dios siempre va a realizar un cambio en nuestras vidas. Siempre. Y les decía a los chicos ayer, cuando yo era capellán en un centro de rehabilitación de toxicómanos, cuando yo empezaba mi ministerio muy de joven, a los toxicómanos cuando se decían de seguir al Señor, le regalábamos una Biblia. Y siempre le poníamos la misma frase, este libro te apartará del pecado. O el pecado te apartará de este libro. No falla. Lo mismo que no falla. Cuanto más leas la Biblia, más ganas de leerla tienes. Cuanto menos la leas, menos ganas de leerla tienes. Hablando de las profundidades de lo que es la palabra de Dios. Y se habla, imaginaros, como una cebolla, vamos a poner esa imagen, imaginar una cebolla. La cebolla tiene una piel marrón, bueno, depende del tipo de cebolla, hay cebolla blanca, hay cebolla roja, bueno, la cebolla normal y corriente, la que más se utiliza, con la piel marrón. Imagínate una cebolla. Nuestra lectura, la lectura que hacemos, vamos a decir entre comillas, cuando nos dedicamos a leer la Biblia, imagínate que es la cáscara marrón de la cebolla. Es la cáscara más dura, pero más fina. A veces tiene una doble capa y tú haces así a la cebolla, le das así y le quitas la capa. Y luego le metes el cuchillo y todavía hay que quitarle otra capa más. Pero ¿cuántas capas más tiene la cebolla? Por lo menos 4 o 5 más capas, ¿verdad? Bueno, los judíos dicen, en la exégesis, en la interpretación de la palabra, para que nos hagamos una idea, que la Biblia tiene 4 niveles de interpretación. 4 niveles de interpretación. Primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa. 4 niveles de interpretación. 4. La mayoría de nosotros, ¿en qué nivel estamos? En el 1. Ahora imagínate cuántos de nosotros hemos podido leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántos lo hemos leído? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces
lo hemos hecho. Porque nos encontramos en estos tiempos, te lo decíamos el día anterior, nos encontramos en estos tiempos que hay montones de gente, de cristianos que van a la iglesia y no se han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ni siquiera una vez. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Ahora, yo quiero que tú pienses, en la lectura de la Biblia que tú has hecho a lo largo de tu vida, ¿podrías levantar la mano y decir, yo he sido bendecido o bendecida por la lectura de la Biblia? ¿Dios ha bendecido mi vida al leer la Santa Escritura? ¿Ha habido textos bíblicos que han impactado mi vida, mi corazón? Hoy, en la celebración de la Cena del Señor en nuestra parroquia esta mañana, que os animamos, lo estamos retransmitiendo también por el Facebook todas las mañanas a las 11:30 hora española, y luego se queda grabado en nuestra página de la parroquia, igual que esto se queda grabado, lo que estamos hablando ahora se queda grabado en nuestra página, también se queda grabado nuestro oficio de Santa Comunión. Si no tienes una iglesia física a la que poder ir, pues yo te animo a que puedas participar con nosotros los domingos por la mañana. Hay un texto bíblico del cual me he acordado yo precisamente en esta mañana, en el que en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es un capítulo precioso, comienza diciendo: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y se puso a orar, Padre, y empieza a orar a su Padre. Empieza a decir cosas realmente maravillosas. Por ejemplo, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el texto que decimos todos los días en la liturgia cuando terminamos el estudio. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado, como también a mí me has amado. Un texto realmente maravilloso que habla de que seamos santificados en la verdad y que la palabra es verdad. Decían los rabinos: mentiras hay muchas, verdad hay una sola. Y hoy que celebramos el Día de la Santísima Trinidad, podemos decir: el Padre es la fuente de la verdad. El Padre es la fuente de la verdad. El Hijo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es el que nos revela toda la verdad. Así que daros cuenta de que como hay una relación en la misma Trinidad que se abre a nosotros para darnos su amor, pero también se abre a nosotros para traernos la revelación de su verdad. Entonces, fijaros, 4 capas de interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos en la primera, ¿te puedes imaginar la sabiduría tan impresionante que está encerrada en la palabra de Dios? Lo especial que es la palabra de Dios. Yo siempre me acuerdo de los primeros versículos de Génesis, cuando dice el versículo primero, dice: en el principio, lo voy a decir de memoria, no sé, igual si me equivoco un poquito, perdonadme porque lo estoy diciendo de memoria.
pero decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, en el primer versículo, en hebreo, Elohim, que se traduce literalmente como dioses. Ahí tenemos la Trinidad. Y de pronto dice que el Espíritu Santo revoloteaba por encima de las aguas. Y ahora viene el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y dice Pablo que fue Cristo el que decía esas cosas. Era la voz de Cristo cuando dice, y dice Dios. Pablo dice, fue Cristo el que dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Fíjate la Trinidad en los primeros 3 versículos del Génesis. En el primero el Padre, en el segundo el Espíritu Santo y en el tercero Jesús. Pero dice, y dijo Dios. Y cuando Dios dice, sucede. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, fijaros lo que hemos leído en el Salmo 19. Y dice Dios. Y cuando dice, sucede. Así que la palabra de Dios es algo para guardar en nuestros corazones, para meditarla, para orarla. Por eso estamos invitando a leer los salmos en oración, haciéndolos nuestros. Vivifícame según tu palabra, dice el Salmo 119. He esperado en tu palabra. Santifícame conforme a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que, hermanos, habiendo dicho todo esto, yo en esta noche os quiero dar 3 recomendaciones prácticas, porque siempre queremos, como se suele decir en el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y claro, yo quiero que os entusiasméis con la lectura de la Biblia. Estamos hablando, hermanos, recordar de las disciplinas espirituales, desarrollar el hábito inquebrantable de la lectura de la palabra del Señor. Qué cosa más maravillosa, que convirtamos eso en un hábito. Entonces daros cuenta de que estoy recomendando que os compréis una Biblia. Os animo a hacer una pequeña inversión. Una Biblia de este tamaño, mira el tamaño como es. Mira mi cabeza y mira el tamaño de la página. Estamos hablando, creo que tamaño A4. Casi, no es un poquito más estrecha, pero casi un tamaño A4. Recomendación, te metes en Amazon y esta que tengo yo creo que cuesta, no recuerdo bien, pero entre 40 y 50 euros. Una Biblia te puede durar toda la vida. Estamos diciendo, voy a invertir 40 o 50 euros en algo que me va a bendecir tanto. ¿Y por qué digo esto? Porque si de verdad nos metemos a leer la Biblia, de verdad, como decía, no recuerdo, lo decía mi hijo Marcos, de pequeño, no sé cómo le enseñamos esto, pero él lo decía a menudo, ¿no? Él decía, papá, ¿de verdad, de verdad, de verdad? No una vez, 3 veces. ¿De verdad, de verdad, de verdad? Y entonces le enseñábamos a decir, delante de Dios digo, y a partir de decir delante de Dios ya no puedes mentir. Hay que decir la verdad. Entonces, de verdad os vais a animar a leer la Biblia en condiciones, cómprate una Biblia. Cómprate una Biblia de letra grande y vas a ver cómo eso te facilita, parece una tontería, pero te va a facilitar un montón la lectura de la Biblia y lo vas a disfrutar mucho más que con una Biblia de letra pequeñita, porque tiene la pasta de color lila, un cuero y tiene una florecita en la portada. Bueno, le puedes hacer, también os animo, yo no sé por qué las Biblias las hacen tan feas, de verdad, hay ahora Biblias más bonitas, pero estas, por ejemplo, con esta pasta que tiene, yo personalmente no le voy a poner una pasta, la voy a adornar con una pasta, con florecita o margarita, no me pega. Pero las hermanas que quieran decorar su Biblia y ponerla, o los hermanos que quieran ponerle otro color, etcétera, tú puedes forrar esta Biblia y la tienes ya a tu gusto. Pero tú sabes el disfrute que es abrir esta Biblia con la letra grande y empezar a leer y que no te canse la vista. Puedes leer más y de una manera mucho más descansada. Además le vais a coger como un cariño especial. Entonces, dicho esto,
hay 3 recomendaciones muy prácticas. La primera de ellas es apartar un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está demostrado por estadística que una de las principales razones por las que los cristianos nunca leen la Biblia entera, de Génesis y Apocalipsis, ese sería el objetivo que nos deberíamos de plantear en las próximas semanas. Una de las razones por el desaliento, porque muchas personas en realidad nunca han leído un libro de 1000 páginas y se desaniman por la extensión total de la Biblia. Esta Biblia que tengo yo, por ejemplo, te voy a decir las páginas exactamente. Lo que es la Biblia en sí tiene exactamente 1509 páginas. Mi Biblia tiene 1509 páginas. Estamos hablando de leernos 1509 páginas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo no sé si te has parado a pensar o sabes que existe la Biblia grabada en audio. La Biblia grabada en audio, fijaros, voy a contar un detalle curioso para que lo sepáis. Resulta que está grabada en un total de 71 horas. Fíjate lo que te estoy diciendo hoy. ¿Eso qué quiere decir? En 71 horas tú habrás escuchado toda la Biblia leída. Cuando graban la Biblia en audio no van despacito, tranquilo, entonando. O sea que tampoco estamos hablando de una lectura rápida. Estamos hablando de una lectura pausada. En algunos casos dramatizada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una lectura lenta. Tú puedes leer más rápido que hablas. No sé si te has dado cuenta que si yo leo, por ejemplo, yo puedo leer con mi mente mucho más rápido que si leo teniendo que articular la voz. La velocidad baja. Entonces, repito, en una lectura reposada te puedes leer la Biblia en 71 horas. 71 horas. Bueno, pues tú ahora divide, la cuenta es muy fácil. Divídete cuánto tiempo le vas a dedicar diario para poder leer toda la Biblia. Y coges la calculadora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo digo, vamos a ver, yo quiero leer la Biblia y le voy a dedicar 1 hora diaria. Esa cuenta es muy fácil. 1 hora diaria vas a tardar 72 días. 72 días entre 30 que tiene un mes. Esto nos demuestra que si tú lees todos los días 1 hora al día, en 2 meses y medio, casi 3, vamos a poner 3 meses. En 3 meses tú te puedes leer la Biblia entera. ¿Qué te parece? Si le dedicas 1 hora. 1 hora al día. Si quieres, para motivarte más, una cosa que podemos hacer es que antes de que digas y tomes la decisión, porque estamos hablando en la disciplina anterior, era creciendo en la oración. Se supone que estamos buscando tiempo para orar cada día más. En ese orar cada día más podemos incluir también nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo de lectura bíblica. Podemos decir, voy a dedicar media hora a la oración, media parte a la oración y media parte a la lectura bíblica. Yo sigo un sistema de lectura de la liturgia de las horas, es decir, de las oraciones diarias 5 veces al día, que se supone que en un mes he leído todos los salmos, a través de las oraciones que hago litúrgicas. Y aparte, pues, en esas oraciones vienen lecturas bíblicas y vienen también lecturas, sobre todo, de los padres de la Iglesia. 71 horas te lees la Biblia completa. Y te estarás pensando, uy, pero es que 1 hora es mucho. Bueno, la cuenta es muy simple. Si lo haces a media hora al día, en vez de 4 meses vas a tardar 8 meses. Es así de simple. Pero si le dedicas 2 horas, resulta que te has leído la Biblia en 2 meses. Lo que te quiero decir que no es un imposible, que no es algo inalcanzable, que no es algo complicadísimo, que es simplemente tomar la decisión, organizándote la vida para poderlo hacer. Y quiero que seas y seamos, yo también el primero, honestos con nosotros mismos. Y una manera de serlo es, esta semana podemos controlar diariamente cuánto tiempo le dedicamos a la televisión, cuánto tiempo le dedicamos a los móviles. Y llévalo apuntándolo en un cuaderno, de manera honesta, o sea, no culpabilizándote, no diciendo, no ahora a partir de que vas a contabilizar cómo lo haces, ahora dejas de hacerlo. No, esa no es la idea. La idea es que tú seas consciente, que seamos conscientes de cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes sociales o le estamos dedicando a ver el televisor. Porque nos podemos llevar una sorpresa. Porque tú imagínate que si tú estás, al final de cuentas, dedicando mínimo 1 hora o 2 horas a eso y pudieras decir, bueno, pues en vez de ver 2 horas la televisión,
le voy a quitar una y esa hora la voy a dedicar a leer la Biblia. ¿Sería tan complicado hacer algo así? O dicho de otra manera, ¿tendrías en realidad tiempo para hacerlo? Y yo puedo asegurar que tiempo tenemos todos para aquello que le damos la importancia, le damos la prioridad y queremos hacerlo. Y esto me recuerda el texto bíblico de Jesús cuando dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, es cuestión de tener esa decisión y ser consciente de que incluso en el peor de los casos, porque habrá gente que estará pensando, siempre que estamos considerando dedicarle tiempo al Señor, lo primero que pensamos es: no tengo tiempo. Es decir, tengo tiempo para trabajar un montón de horas, tengo tiempo para ver la televisión o ver las redes, o etcétera, pero oye, para orar y leer la Biblia parece que, como es lo último, es el desperdicio de mi vida al final del día, no me queda tiempo para hacerlo. Bueno, pues incluso si tan solo dedicaras 15 minutos a leer la Biblia al día, y no me digas que no tienes 15 minutos para leer la Biblia, porque sí los tienes, leyendo 15 minutos diarios la Biblia, en un año habrías leído la Biblia completa. El otro día, un pastor querido amigo mío decía: estoy comenzando mi 34 veces que leo la Biblia entera. 34 veces. Yo empecé a leerla con 15 años. Yo os tengo que confesar que yo perdí la cuenta. Yo sé más o menos por dónde van los números, pero no lo quiero decir porque si digo las veces que yo he leído la Biblia entera, hay mucha gente que va a decir: jolín, yo no la he leído ni una vez, y lo vas a ver como muy complicado. No, para nada. Yo lo que quiero es que en el día de hoy, hermano y hermana, tú te vayas a la cama diciendo: yo puedo leer la Biblia entera. Una vez y después otra, y después otra, y después otra. Y ya no parar de hacerlo. Y vas a ver el resultado que eso trae a tu vida. Y esto nos habla, hermano, de que nos tenemos que disciplinar para apartar el tiempo. Tratar de hacerlo a la misma hora todos los días, a ser posible. Y os doy otra recomendación: no lo hagas justo antes de irte a la cama. Es el peor momento del día para leer la Biblia. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú no estás acostumbrado a leer, no tienes el hábito de lectura, a la mayoría de la gente que no está acostumbrada a leer, cuando se pone a leer, el síntoma primero, ¿sabes cuál es? Te entra sueño. Si encima estás rendido de todo el día y ya estás en la cama, pues te digo que vas a llegar a lo sumo al tercer versículo. Cuando llegues al cuarto ya te va a quedar frito. Entonces, te recomiendo que sea una hora del día en la que estés muy despierto. Ya sea por la mañana, después de tomarte un café, o puedes decir: me voy a levantar todos los días media hora antes. Me voy a acostar media hora antes y me voy a levantar media hora antes. Y esa media hora antes que me voy a levantar, voy a desayunar tranquilo. Hazlo de una manera, diríamos incluso, fíjate la palabra que voy a utilizar, hazlo de una manera sibarita. ¿Qué quiere decir sibarita? La persona que se da gustos exquisitos. Entonces, fíjate qué diferente es levantarte deprisa y corriendo, tomarte un café y salir corriendo para tu trabajo, a decir: no, me voy a levantar media hora antes. Me voy a preparar mi desayuno, un desayuno rico. Dios me ha bendecido y me puedo tomar un desayuno rico que diga: uff, qué café más rico, que diga: qué tostada más rica es esto que me estoy comiendo. Y justo después de desayunar, sin levantarte de donde estás, donde te hayas puesto a desayunar, haces tu lectura bíblica de lo más tranquilo. 15 minutos. Cuando pase un año, ya te has leído la Biblia por primera vez. Así que, hermano, daros cuenta de que en esa lectura, una de las cosas por las que hay que orar, y una de las cosas más importantes, es de la necesidad de encontrarnos con Cristo en las Escrituras. Porque eso va a impactar nuestro día a día. Comenzar incluso el día con la lectura de las Escrituras y encontrarnos con Cristo va a hacer que enfrentemos nuestro día con fuerzas. Fíjate lo que decía el Salmo 119. Vivifícame según tu palabra. Renuévame según tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, tiene en nosotros efectos terapéuticos. Nos da fuerzas. De verdad. O sea, nos da fuerzas, no estamos hablando de manera poética.
Estamos hablando de manera real. La Biblia te puede fortalecer el cuerpo, te puede inyectar ánimo, te puede inyectar esperanza. Cuando tú lees la palabra de Dios y estás leyendo cómo Dios ha ayudado a los siervos, cuando tú lees, por ejemplo, aquello famoso de que el justo es el que se cae 7 veces, pero de las 7 se levanta, y tú digas, pues es verdad que yo también he caído, pero el Señor en su misericordia me ha levantado. Cuando tú lees eso y dices, Dios nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que está preocupado por nosotros, es un Dios que nos ayuda, es un Dios que nos quiere bendecir, es un Dios que nos quiere dirigir por el camino correcto, y todo eso tú lo vas a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que te estás alimentando con ese desayuno rico que te has hecho, pero también te estás alimentando el alma y el espíritu. Recordar el pasaje de cuando habla de que María guardaba todas las cosas que Jesús hablaba, las guardaba en su corazón. Imagínate que tú puedas guardar la palabra de Dios y la lleves dentro de ti y la tengas ahí como un tesoro. Es un tesoro la palabra del Señor. Fíjate si te puede realmente cambiar la vida. Esa es la primera sugerencia. Decide dedicar un tiempo todos los días y entrar en esa disciplina. Y acordaros que para crear un hábito es importante 21 días seguidos sin parar de hacerlo. Eso quiere decir, hermano, que los domingos también hay que hacerlo. No te tomes descanso los domingos igual, desayunas tranquilamente, y aunque vayas a ir después al culto, vayas a ir a la parroquia, vayas a ir a la iglesia donde tengas tus reuniones, vayas a ver la presentación que estamos haciendo por Facebook en vivo de nuestra Santa Comunión, hagas lo que hagas, antes tu tiempito alimentándote personalmente de la palabra del Señor. La segunda sugerencia es que te hagas un plan, que diga, bueno, pues voy a leer de esta manera. Te digo que en el Google, si tú pones en el buscador, pones plan de lectura bíblica, te van a salir montones de planes. El plan no es lo importante es un plan. Por ejemplo, hay gente que dice, voy a leer, aquí tengo yo uno, por ejemplo, 3 capítulos al día, y hay gente que dice, y el domingo que tengo más tiempo, 5 capítulos. Haciendo eso, 3 capítulos al día y 5 capítulos al domingo, la Biblia te la lees en un año. Hay gente que dice, voy a leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento todos los días. Empieza en Génesis, empieza en Mateo, 3 capítulos de un sitio y 3 capítulos de otro. Le pones un separador a la Biblia, y inclusive hay quien imprime todos los capítulos de la Biblia, hace así como una tarjetita y va tachando para saber que está cumpliendo su plan. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Tú puedes encontrar con la que te sienta más cómodo, porque digo que hay variedad. Inclusive, aunque no leyeras la Biblia en un año, pero sí es importante mantener un registro. Por ejemplo, yo recomiendo mucho la lectura del profeta Isaías en el tiempo de Adviento. Hay un hermano querido de la iglesia, nuestro hermano Salvador, que me había propuesto un próximo estudio sobre el profeta Isaías. Y yo he pensado, es verdad, hay mucha tela que cortar, porque daros cuenta de que el profeta Isaías, nosotros estuvimos con Mateo 28 capítulos y estuvimos casi 40 estudios de 28 capítulos. Si nos metemos con Isaías y tú te vas a Isaías y resulta de que Isaías pues tiene, vamos a ver cuántos capítulos tiene exactamente, que no me lo sé, creo que son 67 o 66. 66 capítulos. Claro, la pregunta es, ¿cuántos estudios salen si nos ponemos a estudiar Isaías? Si con 28 salieron 40, con 66, ¿a qué nos vamos? Pues nos podríamos ir a 100 estudios mínimo para ir recorriendo el profeta Isaías. Bueno, si Dios lo permite, lo vamos a hacer en el tiempo de Adviento, porque Isaías se recomienda leerlo durante el tiempo de Adviento. Eso comenzará a finales de octubre hasta la Navidad. Vamos a estar haciendo los estudios del profeta Isaías, si Dios lo permite, o no nos da otra dirección para poder compartir. Hay muchas maneras. Ahora, la idea es que tú decidas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Son 3 cosas. La primera ya la he dicho. Decide un tiempo.
decide un tiempo. Y yo te voy a ser muy sincero, no te voy a adornar la verdad, no te la voy a decir a medias. No, cuanto más leas la Biblia, más bendición vas a tener en tu vida. Quiero decir con esto, yo he sido una persona que siempre estoy leyendo la Biblia, siempre estoy estudiando la Biblia, no solo leyendo, pero ha habido épocas de mi vida concretas, como cuando estaba en el seminario católico y tenía la llave de la capilla y yo leía mínimo todas las tardes 3 horas la Biblia. Mínimo, no máximo, no era, ya he leído 3 horas, me voy, no, es que había días que me daban 5 horas. Luego dedicaba a estudiar el bachillerato 1 hora y media, 2 horas. Mis compañeros, esas horas que yo estaba leyendo la Biblia, estaban estudiando. Y luego se quedaban a estudiar hasta alta hora de la noche y yo no lo hacía. Y ahora decían, claro, es que de tanto rezarle a la Virgen que al final se te aparece. Como decirlo, yo era era el segundo de la clase, había otro que sacaba mejores notas que yo, pero yo era el segundo de lo que era el bachillerato. Pero yo no estudiaba tanto como el otro, porque lo dedicaba a leer la Biblia. Cuando estaba haciendo el servicio militar, todos los días yo me marchaba a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche leyendo la Biblia, como ya he explicado. Y luego ha habido épocas en mi vida X, estudiando teología, leyendo la Biblia, etc. He dedicado muchas horas. Entonces, si esta Biblia que tengo yo, la tengo prácticamente nueva, esta es mi Biblia. Estamos aquí, por ejemplo, mira, es para que os deis cuenta. Aquí, os voy a contar un secreto, para que tú sepas si una persona lee la Biblia o no la lee. Yo no sé qué es lo que tú estás descubriendo de mi Biblia. Esto lo estoy haciendo de una manera totalmente espontánea, no lo tenía preparado, es decir, yo estoy simplemente, ahora estoy en el Nuevo Testamento. No sé si os habéis dado cuenta de un detalle del Nuevo Testamento, al azar, pero si me voy al Antiguo, ¿qué pasa? Pues si me voy al Antiguo, fíjate lo que pasa. Me voy aquí a Génesis y mira lo que pasa. ¿Qué está pasando en Génesis? Y si sigo para adelante, por ejemplo, ahora me adelanto, ya estoy al final de Génesis, y si ahora me vengo a Éxodo, mira cómo está Éxodo. Y si me vengo más adelante y ya no sé ni dónde estoy, porque estoy viendo las páginas al revés. Mira, estoy ahora en el famoso Levítico. Mira cómo está Levítico. Mira cómo está Levítico. Mira las páginas de Levítico cómo las tengo. Mira. Todo lo que veis de azul son palabras en hebreo y son comentarios rabínicos que he estado estudiando. Mira. Y la Biblia es nueva. Esta Biblia no tiene más de 1 año y medio mínimo, máximo. Entonces, ¿yo qué te puedo a ti recomendar? Como pastor, ¿qué puedo yo recomendarte a ti? Lee la Biblia todos los días. Encariñate. Ama la palabra del Señor. Espera que Dios te hable en ella. Acordaros de la cebolla con las 4 capas. La primera capa es el sentido literal, lo que tú lees, lo que tú entiendes, lo que a ti te parece. En el sentido de literal hay ayudas, que hablaremos también en algún momento. Por ejemplo, qué bueno es conocer la historia de Israel, para saber las cosas que estaban pasando. ¿Por qué había un reino de Israel en el norte y un reino de Judá en el sur? ¿Por qué estaban esclavos los hebreos en Egipto? ¿Cómo llegaron a esa situación? ¿Cuáles eran las 12 tribus? ¿Y por qué 12 tribus? ¿Y cómo están distribuidas las tribus? O un detalle, ¿por qué de las 12 tribus hay algunas que eran hijos de José y no hijos nietos de Jacob? Hay muchas cosas que puedes aprender en la palabra del Señor. Pero ese es el nivel literal. Pero le podemos pedir al Señor el sentido espiritual. Fíjate la capa de la cebolla, ya bajamos a otro nivel. El sentido espiritual. Algo que está más profundo metido en el texto. Tú lees el libro de Génesis y te pones a escuchar acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Jacob. Por ejemplo, te pones a estudiar la vida de Isaac y cómo su padre mandó un criado para buscarle una esposa a Isaac.
y cómo llegó esa esposa, y dice que Isaac estaba en el campo en la tarde como era su costumbre, y justo cuando ella llega, ¿qué estaba haciendo Isaac en el campo como era su costumbre? Pues te dicen los comentaristas rabínicos, es que Isaac oraba por la tarde. Es decir, que cuando ella llegó, él estaba en oración. Fíjate que lo que cambia la cosa. Esperando la que sería su futura esposa y él en oración. Te das cuenta del valor del matrimonio, te das cuenta del valor de cómo Dios responde también las oraciones con respecto al matrimonio. Entonces te das cuenta de que hay un nivel superficial de la historia, pero luego vas quitando capas y vas descubriendo cosas espirituales. Así que, hermano, esto realmente es una maravilla. Entonces recuerda, aparta un tiempo. El tiempo más indicado que yo te puedo recomendar es por la mañana temprano, desayunas y lo haces. Tienes tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura bíblica. Recuerda, desayuna muy bien. Que el desayuno sea, hermanos y hermanas, como un premio, en la medida de vuestras posibilidades. Si te gusta el café, un premio de café, un buen desayuno. Y justo terminas de desayunar y sin levantarte de haber desayunado donde desayunes, te pones con tu oración y tu lectura bíblica. Y si tienes hijos, evidentemente tienes esposo, pues le vas a decir a tu familia que en esa hora estás tú con el Señor y no quieres interrupciones de ningún tipo. Me refiero sobre todo a las señoras de la casa, a las hermanas. Así que, fíjate, hay que cambiar. Me acuesto media hora antes, me levanto media hora antes, ¿vale? Y tercero, y con esto termino, la tercera sugerencia es que hagamos una lectura de que siempre que estemos leyendo algo, lo hagamos. Bueno, habéis visto que yo voy con el subrayador, ¿verdad? Yo te voy a dar una sugerencia. Tener el subrayador y un bolígrafo. Porque Dios te puede hablar de una manera muy interesante un día y tú dices, bueno, me ha hablado el Señor, pero fíjate qué bonito. Imagínate el texto que hemos leído de Juan 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y de pronto te viene un entendimiento especial, profundo, Dios te habla y te dice, yo te traigo la santidad a través de la lectura de la palabra, al hacerte saber cuál es mi voluntad y la manera en cómo tienes que vivir. Y Dios te habla, pero te habla a ti. Eso es tuyo, es una palabra directa de Dios a ti. Y tú dices durante el día, qué bonito Dios me ha hablado, y tienes ahí como un gustito en tu corazón. Dios te ha dicho una palabra, qué bonito, qué maravilloso, y ahí se queda la cosa. Pero mira si cambia. Tú tienes un bolígrafo en la mano, subraya el versículo. Yo en ese caso subrayaría con rotulador y bolígrafo, las dos yo subrayaría doble. Y al lado de ese versículo pongo, hoy es 30 de mayo de 2021. Y cada vez que yo en mi Biblia ponga un versículo subrayado y ponga una fecha, me va a recordar que eso me lo dijo a mí el Señor de una manera especial. Fíjate qué tontería. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando luego abres tu Biblia y de pronto pasas por la Biblia y vuelves a Juan 17 y de pronto ves la fecha, ¿sabes qué pasa cuando te ocurre eso? Es como un interruptor. Te trae el recuerdo de la bendición de Dios y dices, y ahora vuelves otra vez como a reflexionar, Señor, tú me dijiste que la palabra santificaba mi alma. Viendo ahora para atrás, cuántas cosas me has enseñado, cuántas cosas me has bendecido a través de la lectura de la palabra. Es como agarrar la palabra que Dios te da personal y no dejarla escapar, no dejarla olvidar. Y entonces, por eso yo recomiendo que tengas tu Biblia, que puedas anotarle, que sean tus anotaciones. Por eso, si la Biblia no trae nada más que la Biblia, mejor todavía, sin Biblia de estudio ni nada de nada. Hay otros libros para estudiar la Biblia, pero la Biblia limpia. Tu Biblia, tu libro sagrado.
Yo cojo mi Biblia, esta Biblia, y Dios me ha bendecido tanto con ella. La última Biblia que tuve me aguantó, creo que fueron 30 años. Yo tuve una Biblia por 30 años. Y la pobre estaba ya, que no veas. Con ese cariño de decir, esto es la palabra de Dios. Y le coge esta reverencia, este cariño. Y tú ves aquí las palabras del Señor y ves a Jesús hablándole a sus discípulos, enseñándole. Y te sientes tan maravillado con ella que yo más de una vez termino de leer la Biblia y tengo que hacer así. Y darle un beso. A ese grado tenemos que llegar. A la reverencia de la palabra de Dios. Así que, hermano, ahora el último consejo: busca por lo menos cuando hagas tu lectura una palabra, una frase o un versículo y plantéatelo como diciendo: ¿cuál es el versículo, Señor, que tú quieres que yo hoy medite? Entonces imagínate que estuviera leyendo Juan 17 y de pronto dijera el Señor, cuando Jesús está orando, Señor, que todos sean uno, y caes en la cuenta y dices, Dios mío de mi vida, qué tremendo esa visión profética de Jesús, mirando a un tiempo de 2000 años después de su ascensión a los cielos, contemplando a una iglesia dividida en miles de iglesias. Miles de iglesias, miles de denominaciones, miles de grupos. Y Jesús, 2000 años antes, estaba diciéndole a su Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y estás leyendo eso y quieres meditar en ese versículo y de pronto caes en la cuenta y dices, una iglesia, una, no miles. Tú puedes estar en la denominación X. Tú puedes pertenecer a la iglesia católica, a la anglicana, a la luterana, a la metodista, la pentecostal, la carismática, presbiteriana, calvinista, una iglesia independiente. Da igual el nombre que le pongas. Pero la verdad, ¿sabes cuál es? Que tu denominación no es la iglesia verdadera. Hay una iglesia. Y Jesús oraba por eso. Y tú coges un versículo así, que Dios te ha dirigido y estás ahora durante el día, lo tienes ahí en la mente, lo meditas, lo piensas, lo oras y ves cómo lo puedes aplicar a tu vida. Si Jesús oró para que hubiera que fuéramos todos uno, ¿cómo yo voy a vivir dividido? ¿Cómo voy a buscar excusas para sostener mi posición dividida de otros cristianos y de otras iglesias? Fíjate qué maravilloso puede ser ver a los cristianos de otras denominaciones como hermanos nuestros. Son nuestros hermanos. Y recordar que Jesús oró por eso. Y tú estás ahí durante todo el día. Y ahora viene la parte práctica. Dios mío, esto que yo he leído, ¿cómo lo puedo yo aplicar en mi vida? Entonces, imagínate qué bonito puede ser un día para ti. Te levantas más temprano, pones la alarma, tienes ese nerviosismo de decir, mañana empiezo un nuevo estilo de vida para mí, me voy a tomar un desayuno riquísimo, porque me amo a mí mismo. El Señor nos habla de amarnos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. Me voy a cuidar, voy a tomar un buen desayuno para mi cuerpo, pero también un buen desayuno para mi espíritu y mi alma. Y después de eso me voy a trabajar. Pero mira la diferencia. Me alimento bien el cuerpo y me alimento bien el alma. Ese puede ser un momento. Ahora, hay quien dirá, es que yo en ese momento es imposible. No pasa nada. Puede ser cualquier otro momento del día. Puede ser por la tarde. Entonces hay gente que le encanta el té. Te puedes tomar un té. Yo quiero que, hermanos, este tiempo lo veas como un tiempo maravilloso. Como un tiempo de bendición. Como un tiempo, no es una tarea, no es una demanda, no es un mandamiento pesado que hay que cumplir. No lo veamos así. Veámoslo como el mejor tiempo del día. Piénsalo bien. ¿Qué mejor tiempo del día podemos tener que tener un encuentro con el Señor? Un encuentro a través de la oración y un encuentro
a través de la lectura de la palabra. Y cuanto más desarrollemos ese hábito, más ganas vamos a tener de seguir haciéndolo. Voy a contar un testimonio y con esto termino. Perdonadme que hoy nos estamos alargando más de la cuenta, pero pienso que merece la pena. Fijaros, hay un libro que se llama La maravilla de la palabra de Dios, el autor Robert Schuller, habla de la pasión de un hombre por la lectura de la palabra de Dios, cuenta un testimonio. Este era un hombre que vivía en la ciudad de Kansas City y había el hombre, por supuesto, parece ser, supuestamente, resultó gravemente herido en una explosión. El rostro le quedó muy desfigurado, perdió la vista y perdió sus 2 manos. Poneros ya en situación. Cuando el accidente ocurrió, no hacía mucho tiempo que había llegado a ser cristiano. Y una de sus mayores decepciones era que ya no iba a poder leer la Biblia. Entonces, fijaros, se enteró de una mujer en Inglaterra que leía el braille, el lenguaje que utilizan los invidentes, que tienen como unos puntitos en el papel, y dice que esa mujer podía leer el braille con sus labios. Vale, pensar por un momento, gente que no pueden leer y están moviendo con los labios, con la sensibilidad del labio, están captando el lenguaje. Y viendo los puntitos, lo están transformando. Fijaros la dificultad de lo que estamos hablando. Entonces se enteró de esa mujer en Inglaterra, con la esperanza de él poder hacer lo mismo. Trató de conseguir algunos libros de la Biblia en braille, pero descubrió entonces que las terminaciones nerviosas de sus labios habían quedado demasiado dañadas como para distinguir los caracteres. Es decir, el hombre había perdido la sensibilidad en el labio. El labio es una de las cosas más sensibles de nuestro cuerpo. Pero un día, el hombre, mientras trataba y trataba, se llevó las páginas de la Biblia en braille a los labios. Y entonces se dio cuenta que la lengua, la punta de la lengua, tocó casualmente una parte del relieve de esos caracteres y lo pudo sentir con la punta de la lengua. Para él fue como un destello al darse cuenta. Y entonces el testimonio de este hombre es cuando dice: puedo leer la Biblia usando mi lengua. Así que cuando este hombre que escribió el libro de las maravillas de la palabra de Dios lo había escrito y había contado el testimonio de este hombre, ya por ese entonces este hombre había leído la Biblia con la punta de su lengua 4 veces. La pregunta es, hermano, de verdad, hermano y hermana, si un hombre empeñado es capaz de leer la Biblia con la punta de la lengua, nos preguntamos, si alguien puede disciplinarse para hacer eso, ¿no podremos nosotros disciplinarnos para tener esa lectura de la Biblia? Así que os animo a que de verdad le pidáis al Señor: Señor, concédeme la gracia del hambre por la lectura de tu palabra. Que el Señor nos dé hambre para leer su palabra. Amén. Ahora entendemos mejor que todos los días, cuando terminamos de compartir, hacemos esta declaración en nuestra liturgia que dice: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Un texto bíblico de Juan 17. Y ahora, hermanos, nos unimos todos juntos con tantos millones de cristianos que lo han hecho hoy en día domingo de la Santísima Trinidad, y a lo mejor lo están haciendo en alguna parte del mundo en este momento, y nos unimos todos juntos para hacerlo, diciendo la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, todas las noches nos estamos uniendo para orar por nuestro querido hermano José Martín, que está en la UCI por coronavirus, así que sin más dilación en esta noche volvemos a pedir por él. Padre de misericordia, tú sabes todas las cosas. En este momento queremos pedirte de una manera especial que por el poder de tu Espíritu Santo pongas tu mano sanadora sobre el cuerpo de nuestro querido hermano José Martín. Que pueda cumplirse tu voluntad en su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría al pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana todavía vamos a seguir hablando un poquito más de este hábito de asimilar la palabra de Dios y vamos a hablar un poquito más del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga, os guarde, os tenga en el hueco de su mano y Dios mediante, mañana nos encontramos de nuevo aquí. Esto se verá también en nuestro canal de YouTube. Si tú no has entrado nunca al canal de YouTube, te recomiendo que puedas entrar y te puedas suscribir. Al suscribirte, cada vez que se sube un vídeo, tú recibirás la notificación en tu móvil. Y si te suscribes también o te haces seguidor de nuestra parroquia, cada vez que empezamos algo te va a salir que estamos haciendo algún acto en concreto como este, el oficio vespertino todas las noches. Así que es muy importante que te puedas suscribir y así estás por lo menos sabiendo, y si puedes verlo, pues mucho mejor. Que el Señor os bendiga y mañana nos encontramos aquí de nuevo. Hasta mañana.